Well, good morning. I'm very happy to be here with you Estoy muy contento de estar aquí con ustedes and to be able to talk about these important things about Scripture. y poder hablar con ustedes estas cosas importantes acerca de la escritura. Some of you who were here last year when I visited Algunos de ustedes estuvieron aquí el año pasado cuando vine. will recognize some of the material. Van a reconocer un poco del material. But repetition isn't a bad thing on some of the fundamental issues. Pero la repetición no es algo malo en cuestiones fundamentales. So we're going to try to understand Así que vamos a tratar de entender how we should interpret this important part of Scripture. cómo debemos interpretar esta parte importante de la escritura. We often refer to it as the law. A menudo nos referimos a ella como la ley. And I'm going to suggest that that might not be the best way to talk about this material. Yo voy a sugerir que esa quizás no sea la mejor manera de hablar de este material. The Hebrew word that's translated law La palabra hebrea que se traduce ley is Torah. es Torah. So I'm going to be using the word Torah. Así que voy a estar utilizando la palabra Torah. We'll add that to your Hebrew vocabulary. Y vamos a agregarle al vocabulario de hebreo que ya tiene. And so try to think about how we understand Torah, Así que vamos a tratar de cómo vamos a entender el Torah. sort of starting from scratch, Como empezando desde la nada, desde abajo. instead of thinking about how we interpret law. En vez de pensar de cómo interpretamos la ley. And so we're going to start out by trying to talk about this whole idea of approaching this word and what it means. Así que vamos a tratar de ver toda la idea de cómo llegar a esta palabra y lo que significa. And we're beginning there because if we're going to talk about the Ten Commandments, Vamos a empezar ahí porque si tratamos de hablar de los 10 mandamientos, we realize that that is part of the Torah. nos vamos a dar cuenta que eso es parte del Torah. And so we can't begin to think about the Ten Commandments until we think about Torah. Entonces no podemos empezar a hablar de los 10 mandamientos hasta que pensamos en el Torah. And when we think about Torah, Y cuando pensamos en el Torah, we want to try to understand it in its ancient world context. vamos a tratar de entenderla en el contexto del mundo antiguo. The Israelites lived in a world, in a culture. Los israelitas viven en un mundo, en una cultura. They didn't live in some sort of isolated vacuum. No vivían en un vacío aislado. They were part of the culture of the ancient world. Eran parte de la cultura del mundo antiguo. They were in conversation with the nations around them. Ellos tenían conversaciones con las naciones alrededor de ellos. They thought a lot more like Babylonians than they think like us. Pensaban mucho más similar a los babilonios de lo que pensarían igual a nosotros. And even though God was giving them revelation to draw them out of that world in some ways, Y aunque Dios les estaba dando revelación para sacarlos de ese mundo de alguna manera, there are many other ways in which they shared the perspectives of the people around them. hay muchas otras maneras en las que compartían las perspectivas de los pueblos alrededor de ellos. The Israelites thought like ancient people. Los israelitas pensaban como un pueblo antiguo. They certainly didn't think like a United States person or a Mexican. Ciertamente no pensaban como una persona de Estados Unidos o mexicano. And so we want to try to understand how they thought. Entonces vamos a tratar de entender cómo pensaban ellos. And we can get insight into that as we look into their world. Y podemos tener un vistazo de esto mientras vemos el mundo de ellos. So that's where we're going to start. Así que ahí vamos a empezar. So we want to understand how we should come at the Bible as modern readers. Así que tenemos que entender cómo comentamos la Biblia como lectores modernos. And I would say that, as you heard me say last year, we want to be faithful readers. Y me van a oír decir, así como lo dije el año pasado, que queremos ser lectores fieles. We want to be faithful because we recognize that we're dealing with God's Word. Queremos ser fieles porque reconocemos que estamos tratando con la palabra de Dios. And we want to make sure that we're getting God's message, not just something we're putting in there ourselves.
Y queremos asegurarnos que estamos recibiendo el mensaje de Dios, no algo que nosotros ponemos ahí. So we want to be faithful to the idea that this is Scripture, God's message to us. Así que queremos ser fieles a la idea de que esta es escritura, el mensaje de Dios para nosotros. That means that when we read Scripture, we have accountability. Eso quiere decir que cuando leemos la escritura tenemos responsabilidad. We are accountable to God so that we respect His Word. Somos responsables ante Dios de respetar su palabra. We are also accountable to the human instruments that He used to bring us His Word. También somos responsables con los instrumentos humanos que Él usó para traernos su palabra. So one way we could say this is that we are accountable to the truth claims of Scripture. Así que diciendo esto, tenemos que ser responsables a las afirmaciones de verdad de la escritura. We believe the Bible is true, Creemos que la Biblia es verdad and therefore it is making certain truth claims. y por lo tanto vamos a hacer afirmaciones de verdad. And we want to make sure that we are accountable to those. Y queremos asegurarnos que somos responsables ante esto. So we are interested in the claims that are affirmed in the communicated intentions of the human instruments. Así que queremos ser responsables de la afirmación de las intenciones comunicadas por los instrumentos humanos. That's just a way of saying that these Israelite writers had something that they wanted to say that God put on their hearts. Esto quiere decir que los escritores israelitas tenían algo que decir, que Dios puso en sus corazones. So it's God's word coming through those human instruments. Así que es la palabra de Dios viniendo a esos instrumentos humanos. So that means if we want to be accountable to God, Eso quiere decir que si queremos ser responsables delante de Dios, we need to be accountable to the people that He used. tenemos también que ser responsables ante las personas que Él usó. Because that's sort of the corridor, the portal, the doorway that we need to go through to get to God's message. Porque ese es el corredor, el portal, la puerta que Él usó para llegar al mensaje de Dios. If we understand that certain information has been put in certain places, those are the places we have to go. Si entendemos que cierta información ha sido puesta en ciertos lugares, a esos son a los lugares que debemos ir. So if you wanted to understand about a church or a school, you'd go to their website. Así que si quieres entender acerca de una iglesia o una escuela, vas al sitio web de ellos. You're trying to get to the information about the church or school, Estás tratando de obtener información de la iglesia o escuela, but you have to go through the website pero tienes que ir al sitio web, a la página web, because that's where that information has been put. porque es donde esa información ha sido puesta. And it's the same with the Bible, that God has put that information in the writings of these people. Y es lo mismo con la Biblia. Dios ha puesto esa información en las escrituras de estas personas. And so if we want to get to God's message, we have to go to the people. Así que si queremos ir al mensaje de Dios, tenemos que ir a esas personas. I hope that makes sense to you. Espero que tenga sentido esto para ustedes. But lots of people don't think about it that way. Pero muchas personas no piensan así. And the thing is, if we're going to those people that God used, Y el asunto es que si vamos a esas personas que Dios usa, it means that we're going to Israelites who had their own language and their own culture. significa que vamos a ir a israelitas que tenían su propio lenguaje y su propia cultura. And so we need to understand what the words they used meant to them. Así que tenemos que saber que lo que las palabras que ellos usaron significaban para ellos. We have to try to understand the cultural aspects of their communication, Tenemos que tratar de entender los aspectos culturales de su comunicación. because all communication has cultural aspects to it. Porque toda la comunicación tiene aspectos culturales en sí. So what we're saying is that God's purpose is carried out through human purposes. Entonces lo que estamos diciendo es que el propósito de Dios se lleva a cabo a través del propósito humano. The writers of Scripture are writing with a purpose. Los escritores de la Biblia están escribiendo con un propósito. And we believe that those represent God's purposes. Y nosotros creemos que esto representa el propósito de Dios. And so in that sense, God's authority is vested in these authors. Así que de esa manera la autoridad de Dios recae sobre estos autores. And so we talk about the authors having authority, but it's God's authority in them. Así que decimos que los autores tienen autoridad, pero es la autoridad de Dios sobre ellos. And so again, we are committed to trying to understand the words they use, Así que una vez más estamos comprometidos para tratar de entender las palabras que ellos usaron. like Torah. Como Torah,
We don't want to start with our translation, law. No queremos empezar con esa traducción, ley, That already has our culture piled into it. que ya lleva nuestra cultura apilada sobre ello. We want to start with Torah Queremos empezar con Torah and what they understood by that. y lo que ellos entendían con eso. So this is why I say that the Bible is written for us, but it's not written to us. Es por eso que decimos que la Biblia está escrita para nosotros, pero no hacia nosotros. God was working with these authors who were Israelites writing to Israelites. Dios estaba escribiendo con esos autores que eran israelitas, escribiendo para israelitas. That's insider to insider communication. Es comunicación interna de una a otro lado. And as you know, when you're talking to people in your own culture with your own language, a lot of things don't need to be explained. Y como sabes, cuando estás hablando con personas en tu propia cultura, en tu propio lenguaje, muchas cosas no necesitan ser explicadas. But if you're talking to someone from another culture, from another language, there are things that need explanation. Pero si estás hablando con otra persona de otra cultura y otro lenguaje, muchas cosas necesitan explicación. And so when we're reading the Bible, we are reading it as outsiders. Así que cuando leemos la Biblia, lo estamos leyendo como extranjeros, como de fuera. And we're trying to enter into a conversation that is insider to insider. Y estamos tratando de entrar a una conversación que es de interno a interno. So in this sense, the message of Scripture is culturally bound. Así que de esta manera la información está atada culturalmente. Because you cannot communicate in culturally neutral ways. Porque no te puedes comunicar en maneras culturalmente neutrales. So we believe that the message that God is giving transcends their culture. Así que creemos que el mensaje que Dios está dando trasciende su cultura. That's why we say that it is for us, Es por eso que decimos que es para nosotros, for everyone, para todos, but it's not to us. pero no es a nosotros. It's not written in Spanish or in English, No está escrito en español o en inglés and it's not written with our cultures in mind. y no está escrita con nuestras culturas, pensando en ellas. That means when we're reading Scripture, we have to make some transitions, take some steps. Eso quiere decir que cuando estamos leyendo escritura tenemos que hacer transiciones, tenemos que tomar pasos. And the way I say it is we need to immerse ourselves in their cultural river. Y la manera que yo lo veo es que tenemos que sumergirnos en su río cultural. Now, how many of you were in the course last year when I was here? ¿Cuántos de aquí estuvieron en el curso del año pasado cuando estuve aquí? Maybe half. Quizá la mitad. Okay. Those of you who were here, remember that I talked about this idea of the cultural river. Los que están aquí, que están el año pasado, recordarán que hablé de esa idea del río cultural. So I want to review that for those of you who were here Así que quiero volver a ver eso para aquellos que están aquí. and introduce it to those of you who are not. Quiero repasarlo para los que estuvieron y introducirlo a los que no estaban. Everybody, always, Todo el mundo siempre is in a cultural river. está en un río cultural. And a cultural river is just the way that your culture thinks about things. Y esto es solamente la manera en la que tu cultura piensa acerca de las cosas. It includes values and conventions. Incluye valores y convenciones. It includes politics and economics. Y incluye política y económica. It includes Economía. Science. Incluye ciencia. It includes all sorts of ideas about the way things work. Incluye todo tipo de ideas de la manera que las cosas funcionan. And so there is a Mexican cultural river, Así que hay un río cultural mexicano. but there's probably also a Hermosillo cultural river that's a little bit different. Pero también quiere decir que hay un río cultural hermosillense que es quizás un poquito diferente. And both of those would be very different from the cultural river of the United States, Y ambos serían muy diferentes a lo que sería el río cultural de Estados Unidos. although there would be some overlaps. Aunque hubieran cosas que se van a traslapar o juntar. And so we can talk about cultural rivers. Así que podemos hablar de ríos culturales. In the United States, the cultural river of the Deep South is different from the cultural river of the West Coast. En Estados Unidos el río cultural de acá al sur abajo es diferente del río cultural del oeste. But still, there are similarities. Pero hay similitudes. So we all have a cultural river. Así que todos tenemos un río cultural. And it may be that parts of the cultural river are things that we are uncomfortable with. Y quizá habrá partes del río cultural que
que sean cosas con las que no nos sentimos cómodos. Maybe you wish that something about your cultural river here was different. Quizás desearías que cosas de tu río cultural fueran diferentes aquí. You wish that it could be fixed, that it could work better, that it would reflect more of how you think. Quisieras que funcionara mejor, que fuera diferente, que reflejara más como tú piensas. But that's how it is, and you can't always affect change in your cultural river. Pero así es como es y no siempre puedes hacer un cambio en tu río cultural. Other parts of the cultural river you're very comfortable with. Hay otras partes de tu río cultural con las que te sientes bien confortable. And if you were to travel into another culture, you would miss those Y things. si viajaras a otra cultura, ibas a extrañar esas cosas. So that's the nature of the cultural river. Así que esa es la naturaleza del río cultural. Does the idea make sense to you? ¿Tiene sentido esta idea para ustedes? Yeah? You get the idea. ¿Se entienden lo que les quiero decir? Okay, so as we think about a cultural river, Así que mientras pensamos en un río cultural, we could even talk about those aspects which are part of a modern cultural river podríamos hablar de los aspectos que son parte del río cultural moderno, that would be different from things that are part of an ancient cultural river. que sería diferente de las cosas que son parte del río cultural antiguo. And the Israelites are in an ancient cultural river Y los israelitas están en un río cultural antiguo, that shared a lot of elements with the Babylonians and the Assyrians and the Egyptians. compartían muchos elementos con los babilonios, con los asirios y con los egipcios. The Israelites would have known those other cultural rivers pretty well. Los israelitas conocían esos otros ríos culturales muy bien, But the Israelites would not have known our modern cultural rivers. pero los israelitas no podrían haber conocido nuestro río cultural moderno. We would be totally foreign to them. Seríamos totalmente extraños para ellos. They wouldn't even understand the words that describe our cultural rivers. Ni siquiera iban a entender las palabras que describen nuestros ríos culturales. Yet all of their communication assumes their cultural river. Sin embargo, todas sus comunicaciones asumen sus ríos culturales. And so if we're going to understand their texts well, Así que si hemos de entender sus textos bien, we need to try to understand their cultural river. necesitamos tratar de entender su río cultural. We also need to recognize that they are not addressing our cultural river. También necesitamos entender que ellos nos están dirigiendo hacia nuestro río cultural. So that's a little bit of a review for those of you who were here last year, Así que es un poquito de repaso para ustedes que estuvieron aquí el año pasado. and introduces the concept for those of you who are new this year. Y esto introduce el concepto para los que no estuvieron aquí el año pasado. So let's summarize some of these issues about the cultural river. Así que para resumir algunos de estos asuntos del río cultural. First of all, some people say, well, people for the last 2,000 years in the church didn't know this information. Por decir, personas de hace 2000 años en la iglesia no conocían esta información. That's true. Es cierto. The great writers of early Christianity would not have had access to the ancient cultural river. Pero los escritores de los primeros no tenían acceso a este río cultural. We only have access now because archaeology has dug up lots of the literature of the ancient world. Solo tenemos acceso ahora porque la arqueología ha escarbado, ha sacado muchos asuntos del río cultural de ellos. Millions of texts. Millones de textos. And those texts provide a window for us Y esos textos proveen una ventana para nosotros, so that we can begin to understand that ancient cultural river. para que podamos empezar a entender ese río cultural antiguo. And it's true that people who wrote in the past did not have this access. Y es cierto que las personas que escribían en el pasado no tenían este acceso, Christians of previous centuries. los cristianos desde siglos anteriores. But these are new tools that we really can't afford to ignore. Pero estas son nuevas herramientas que no podemos ignorar. New tools, as the slide says, require new methods. Las nuevas herramientas, como dice la imagen acá atrás, requieren nuevos métodos. And so we have this great advantage of these new tools Así que tenemos esta gran ventaja de los nuevos métodos y herramientas that can help us understand the Israelite world better que nos pueden ayudar a entender el mundo de los israelitas mejor and therefore understand the Bible better. y por lo tanto entender la Biblia mejor. Because even though the Bible is God's word, it's a product of Israelite culture.
Porque aunque la Biblia es palabra de Dios, es un producto de la cultura israelita. And again, as we've said, no reading of the text is free of culture. Y como es que ninguna lectura de texto está exenta de la cultura. You understand that? ¿Entienden eso? You can't read without a cultural lens of some sort. No pueden entenderlo sin un punto cultural de alguna manera. But every time that we read without taking account of Israelite culture, Pero siempre que leemos sin tomar en cuenta la cultura israelí, we risk imposing our own cultural ideas on the text. nos arriesgamos a imponer nuestras culturas, nuestras ideas culturales sobre el texto. So, as I mentioned, the Israelites think more like Babylonians than like us. Así que, como dije, los israelitas piensan más como los babilonios que como nosotros. So, even though there were things that the Israelites were supposed to reject from the Babylonians, Y aunque había cosas que los israelíes deberían de rechazar de los babilonios, as we can understand how Babylonians think, we're going to get a better chance at understanding how Israelites think. mientras podemos entender cómo pensaban los babilonios, podemos tener una mejor idea de cómo pensaban los israelitas. Now, for all the information we have, we may not be able to recover Ahora, con toda la información que tenemos, quizá no podamos recuperar the ancient Near East in all the ways that we would like to. todo el Oriente cercano antiguo en toda su cultura. It's true, we're always going to be limited because we are outsiders. Es cierto, siempre vamos a estar limitados porque somos extranjeros. But the more we can learn, the better. Pero mientras más podamos aprender, mejor. If we can get 30% there, that's better than having nothing. Si podemos aprender el 30% de ellos, es mejor que no tener nada. So we use these new tools to try to give us understanding. Así que usamos estas nuevas herramientas para tratar de tener un mejor entendimiento. And even if we can't learn as much as we would like, we can learn enough to keep us from imposing our own ideas on the text. Y aunque no podamos entender todo lo que quisiéramos, podemos aprender lo suficiente para no imponer nuestras ideas sobre el texto. Even if you feel like you are not in a position to learn anything about Babylonians or Egyptians, Aunque aún si sientes que no estás en posición de aprender nada acerca de los babilonios y de los egipcios. if you can understand this cultural river concept, Si puedes entender este concepto de río cultural, you will know enough to be aware and alert vas a conocer lo suficiente para estar alerta y pendiente to ways that you may be reading your modern cultural ideas into the text. de ver maneras como puedes estar leyendo tus ideas culturales modernas en el antiguo texto. We don't want to read our modern ideas into the text. No queremos leer nuestras ideas modernas dentro del texto. We want to get their ideas, God's ideas, out of the text Queremos tener sus ideas, las ideas de Dios, del texto a nosotros. and then apply that to our modern culture. Y luego aplicar eso a nuestra cultura moderna. We can't go backwards. No podemos ir al revés. We have to try to start there Tenemos que tratar de empezar allá and then bring it into our cultural river. y luego traerlas a nuestro río cultural. But if we don't understand it as their literature to start with, Pero si no entendemos su literatura, ¿qué es su literatura? Empezando, there is great risk that we will be misunderstanding. hay un gran riesgo que vamos a estar entendiendo mal. So that's our foundation for what we're going to be talking about. Así que este es el fundamento de lo que vamos a estar hablando. And we're going to start by trying to understand Torah in an ancient world context. Vamos a tratar de entender Torah en el contexto del antiguo mundo. And then based on that information, we will start going through the Ten Commandments in the context of that understanding of Torah. That was a long Yeah, sorry. I forgot. Can you go back? Yes. So then we can start to understand the Ten Commandments Y podemos empezar a entender los 10 mandamientos in that context of understanding Torah. en ese contexto de entender el Torah. So do you see what we're trying to do? Así que ven lo que estamos tratando de hacer. It will give us some new insights Nos va a dar nuevas formas de verlo into trying to understand God's word. para tratar de entender la palabra de Dios. Okay? ¿Muy bien? Are you strapped in and ready for the adventure? ¿Ya están amarrados y listos para la aventura? Okay. Again, if you have questions about this methodology, just jot them down and you'll have a chance to ask them. Una vez más, si tienen preguntas acerca de esta metodología, apúntenlas y luego les van a poder preguntar. Okay? Muy bien. So,
Entonces, You are, for the moment, Israelites. por el momento son israelitas And you're sitting at the foot of Mount Sinai. y están sentados al pie del monte Sinaí. You're on more comfortable chairs than they were. Tienen sillas más confortables de las que ellos tenían. So here we sit at the foot of Mount Sinai. Así que aquí estamos sentados al pie del monte Sinaí. You've come out of slavery in Egypt. Acabas de salir de la esclavitud en Egipto. You've crossed through the parted waters of the Red Sea. Cruzaste por las aguas partidas del Mar Rojo You've struggled through the wilderness y batallaste para pasar por el desierto. and finally have arrived at the mountain of God. Y finalmente has llegado a la montaña, al monte de Dios. Under the leadership of this guy, Moses. Bajo el liderazgo de este individuo, Moisés. And Moses tells you that today's the day. Y Moisés le dice, hoy es el día. God is going to come down on this mountain Va a bajar sobre este monte and speak to you, y va a hablar con ustedes. his covenant people. Su pueblo del pacto. Excited? ¿Emocionados? And so here you sit, Así que aquí está sentado. and it happens. Y sucede. There's supposed to be a boom there, but that's okay. Se Boom! supone que hay un trueno ahí, pero está bien. And he says something like this. Y él dice algo así. Other things, but Otras cosas let's use también, this pero one. vamos a usar esta. You shall not kill. No matarás. What's your response? ¿Qué respondes? What? ¿Qué? You mean I can't kill anybody O sea, anymore? ¿ya no puedo matar a nadie entonces? All these centuries I felt perfectly comfortable killing whoever I wanted. Todos estos siglos me sentía perfectamente confortable matando a quien me diera la gana. This is earth shattering. Esto sacude la tierra. What a new way of thinking. ¿Qué forma tan nueva de pensar? No. No. Do you think that the Israelites lived 400 years in Egypt feeling like they could kill whoever they wanted? ¿Ustedes sienten que los israelitas podían vivir 400 años en Egipto sintiendo que podían matar a quien les diera la gana? In fact, do you think that in Egyptian culture, people could kill indiscriminately? ¿O piensan que alguien en la cultura egipcia podía matar a quien le diera la gana sin problema? Do we believe that Babylonians or anybody else in that ancient world thought that murder was okay? ¿Piensa que los babilonios o cualquier persona de aquella era pensaba que matar a alguien estaba bien? Of course not. Por supuesto que no. And so we have to face a troubling thought. Así que tenemos que enfrentarnos a un pensamiento disturbante. God's not telling them anything new. Dios no les está diciendo nada nuevo. They're probably thinking, what's all the sound and light show for? Para la mejor están diciendo, ¿para qué es todo este espectáculo de luces y de truenos? Qué sueño. Why does God bother coming down on the mountain ¿Para qué se molesta Dios en bajar a la montaña? with all the booming thunder and flashing lightning Para todo el trueno estruendoso y los relámpagos que brillan. to tell them something that they and everybody else in their world already knew? Para decirles algo que ellos y todos los demás en el mundo antiguo ya sabían. Seems like much ado about nothing. Parece que es mucho escándalo para nada. What are we going to do with this? ¿Qué vamos a hacer con esto? How should we be thinking about what's going on here? ¿Cómo debemos pensar acerca de lo que está pasando aquí? So we've got some work to do. Así que tenemos trabajo que hacer. We have to dig back into the ancient world Tenemos que escarbar y meternos al mundo antiguo and try to understand what the Torah is, y tratar de entender lo que el Torah es. because this is part of the Torah. Porque esto es parte del Torah. You know, it's interesting. ¿Saben qué es interesante? We prioritize the Ten Commandments, Como que priorizamos los 10 mandamientos, almost to the neglect of the rest of the Torah. casi como dejando de lado el resto del Torah. Yet when the disciples asked Jesus to summarize the law, Sin embargo, cuando los discípulos le pidieron a Jesús que resumiera la ley, he didn't say, you've got the Ten Commandments. no les dijo, ahí tienen los 10 mandamientos. He doesn't point them to that. No les apunta hacia eso.
Instead, of course, he tells them, love the Lord your God and your neighbor as yourself. En vez de eso le dice, ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Again, this should lead us to be curious about how these things fit together. Una vez más, esto nos debe llevar a estar curiosos de cómo estas cosas se juntan, se unen. So let's go back to the ancient Near East. Así que vayamos al Oriente cercano, antiguo. There are things that we call law codes from the ancient world. Hay cosas que llamamos los códigos de leyes, de ley del mundo antiguo. But we have to be careful with our terminology. Pero tenemos que tener cuidado de nuestra terminología. The minute we call them codes, En el momento que le llamamos códigos, we are thinking of them in a particular way. empezamos a pensar en ellos de una manera particular. We are thinking about them as codified law. Empezamos a pensar en ellos como una ley codificada. We're thinking of them as statutory law. Estamos pensando, en una ley estatutaria, de estatutos. We are thinking about them as legislation. Estamos pensando en ellos como legislación. And all of those are ideas from our modern world. Y todas estas cosas son ideas de nuestro mundo moderno. We have codified statutory legislation. Nosotros tenemos ley estatutaria codificada, legislación, But did the ancient world? pero ¿la tenía el mundo antiguo? We can't assume. No podemos asumir. That would be an example of what I mean Esto sería un ejemplo de lo que yo les quiero decir by imposing our cultural ideas on them, acerca de imponer nuestras ideas culturales sobre ellos, making assumptions haciendo asunciones that we would have no basis for making. para las cuales no tenemos base para poder hacer. So we can't start with the assumption that they had codified statutory legislation. Así que no podemos asumir que tenían legislación estatutaria codificada. We have to try to understand how their cultural river worked. Debemos tratar de entender cómo funcionaba su río cultural. Now, there is no question that they have documents which are lists of legal sayings. Ahora, no hay pregunta, no hay duda de que ellos tenían documentos que eran listas de dichos legales. You see some of the most important ones on the screen. Pues ven de los más importantes aquí en la pantalla. These are very well known documents from the ancient world. Estos son documentos muy conocidos del mundo antiguo. The one on your left is the well-known Stele of Hammurabi. El que tiene a la izquierda es el tan conocido Código de Hammurabi. Hammurabi was king of Babylon in the 18th century BC. Hammurabi era el rey de Babilonia en el siglo XVIII a.C. That means that he lived during the time of the patriarchs in the Bible. Eso quiere decir que él vivió durante el tiempo de los patriarcas en la Biblia. He may have been a contemporary of Abraham or Jacob. Pudo haber sido contemporáneo de Abraham o de Jacob. But so he is much earlier than the time of Moses. Así que él es mucho antes del tiempo de Moisés. And yet on this huge piece of stone, Sin embargo, en esta enorme roca we have 282 legal sayings. tenemos 282 dichos legales. Some of them very much like the things we would find in the Bible. Muchos son muy similares a las cosas que encontramos en la Biblia. A document like this helps us to understand how people were thinking in the ancient world. Un documento como este nos ayuda a pensar cómo pensaban las personas del mundo antiguo. And we might think about the Torah more broadly. Y podríamos pensar en el Torá un poco más ampliamente. If we recognize the Torah as containing lists of legal sayings, Si pensamos en el Torá como conteniendo listas de dichos legales, we can start talking about how similar or different the Torah is to things like Hammurabi. podemos empezar a pensar qué tan similar o diferente es el Torá a los códigos como el de Hammurabi. You can see on this slide I've got the full list. Vean, en esta imagen tengo toda la lista. I won't spend time on each one, No voy a pasar mucho tiempo en cada una, but you can see that almost all of them are earlier than the time of Moses. pero pueden ver que casi todos son antes o previos al tiempo de Moisés. So having lists of legal sayings was common in this ancient world. Así que tener listas de dichos legales era común en estos tiempos en el mundo. So if we're going to try to understand the Torah, Así que si vamos a tratar de entender el Torá,
and eventually the Ten Commandments, y eventualmente los 10 mandamientos, we have to put them in the context of their cultural river. tenemos que ponerlas en el contexto de su río cultural. And we learn about that from examining these kinds of documents. Y aprendemos acerca de ello examinando estos documentos antiguos. Do you see the methodology that we're using? ¿Ven la metodología que estamos usando? Okay. So let's learn about these texts. Así que aprendamos acerca de estos textos. So we have what I've already mentioned, the document of Hammurabi. Así que tenemos aquí que ya mencionamos el documento. I don't want to call it a code, No quiero llamarlo el código, although people often do, pero la gente a menudo lo hace. but the word code has too many assumptions to it that I don't want to make. Pero la palabra código asume muchas cosas que no creemos. When archaeologists first discovered this document, Cuando los arqueólogos descubrieron este documento por primera vez, and again, you can still see a picture of it on the slide, y una vez más, todavía pueden ver una imagen ahí en el lado. they thought that it was a legislative document. Pensaron que era un documento de legislación, And that's why they called it a code. por eso que le llamaron un código. The picture at the top, you can see the god Shamash sitting on the throne. En la parte de arriba de la imagen pueden ver al dios Shama sentado en el trono. The god Shamash was the sun god and the god of justice. El dios Shamash era el dios sol de justicia. And you can only see half of the king in this picture. Y solamente podemos ver la mitad del rey en esta imagen. That's Hammurabi standing before the god Shamash. Ese es Hammurabi parado delante del dios Shamash. And when people first found this, they thought that Shamash was giving the law to Hammurabi. Y cuando la gente vio esto pensaban que Shamash estaba dándole la ley a Hammurabi. But as you can see in the picture, that's not a document that he's holding out. Pero como pueden ver en la imagen, ese no es un documento que está él extendiendo. And as we learned more and more about these documents, we came to recognize those as his symbols of authority. Mientras más estudiamos estas cosas, podemos ver eso que está entregándole como un símbolo de autoridad. So Shamash is holding his symbols of authority. Así que Shamash está sosteniendo sus símbolos de autoridad. So then some people said, well, Shamash is giving the king Hammurabi the authority to legislate, to make law. Entonces le dijeron, entonces Shamash le está dando a Hammurabi la autoridad para hacer ley, para legislar. But then as we learned more and more, Pero luego, mientras fuimos aprendiendo más y más, we saw that Shamash is always holding these, even when there's no king in front of him. vimos que Shamash siempre está sosteniendo estas cosas, aun cuando no hay un rey delante de él. So he is not giving these to Hammurabi. Así que él no le está dando estas cosas a Hammurabi, He is showing them to se las Hammurabi. está mostrando a Hammurabi. He, the God, has authority. Él, el Dios, tiene autoridad He's not giving it to anybody. y no se la está dando a nadie. And what we find then is this relief at the top of this stele Así que lo que encontramos es que este tallado arriba de esto is Hammurabi being accountable to the god Shamash. es que Hammurabi es responsable delante del Dios Shamash. He was made king with the responsibility to bring justice. Él fue hecho rey con la responsabilidad de traer justicia. And as many of us have to do in our jobs, Y como muchos de nosotros tenemos que hacerlo en nuestros trabajos, he had to report to his superiors. tenía que reportar a sus superiores. He had to convince them that he was doing his job. Tenía que convencerlos de que estaba haciendo su trabajo. And he hoped to let them know that he was doing it well. Y espera poderles decir que lo está haciendo bien. We find then that all of these legal sayings that are engraved here Y podemos encontrar entonces que todos estos dichos legales que están aquí grabados are not legislation that Hammurabi is making. no son legislación que Hammurabi está haciendo. They're certainly not laws given to him by the gods. Ciertamente no son leyes dadas a él por los dioses. It's rather his report to the gods saying, I'm doing good. Es más bien su reporte a Dios diciéndole, estoy viendo, haciéndolo bien. You know, if you have to turn in a performance report to your boss, Si tienes que entregar un reporte de funcionamiento de trabajo a tu jefe, you want to give evidence of all the things you're doing well, quieres dar evidencia de todo lo que estás haciendo bien, all the things you've accomplished in your position, todas las cosas que has logrado en tu posición, to show that you are a good employee. para mostrar que eres un buen empleado. And that's what Shamash is doing here. I'm sorry, this is what Hammurabi Y is esto es lo doing que here. Hammurabi está haciendo aquí, delante de Shamash. He's saying, I'm such a good king Dice, soy tan buen rey that these are the kinds of things that are
done in my courts. que esto es el tipo de cosas que se hacen en mi corte. This is the kind of justice I am carrying out. Este es el tipo de justicia que yo estoy llevando a cabo. Now, in Mexico, you probably have elections and campaigning of politicians like we do. Ahora, en México quizá tengan campañas de políticos y de elecciones como lo tenemos nosotros. And when any politician is trying to talk to you about his or her record, Y cuando algún político está tratando de hablarte de su historial, they're going to make it sound as good as they possibly can. van a tratar de hacerlo sonar tan bien como puedan. They want you to think well of them. Quieren que piensen bien They de want you ellos. to think that they've done wonderful things. Quieren que piensen que han hecho cosas maravillosas. They're going to give you examples that they can spin to their advantage. Van a darles ejemplos que ellos pueden girar o voltear a su ventaja. But we've also learned that those campaign speeches aren't necessarily realistic. Pero luego también podemos entender que esas cosas que te dicen en campaña no son necesariamente realistas. They are examples, illustrations of what the politician wants you to think. Son ejemplos, ilustraciones de lo que el político quiere que pienses. And that's what we have in a document like this. Y eso es lo que tenemos en un documento así como este. He's putting the best spin to make himself look good, Él está dando el mejor giro para verse bien, like any politician would. como cualquier político lo haría. That's the kind of document this is. Este es el tipo de documento que este es. So it's not actual legislation. Así que no es una legislación realmente. It's not even sample verdicts that actually took place. Ni siquiera son veredictos de ejemplos que pasaron. Although maybe some of them are, but Okay. that's not the point. Quizá algunos sí sean, pero no ese es el punto. Instead, they're representing the king's record. Más bien están representando el récord o el registro del rey. He's resting on his record. Él está descansando sobre sus registros. And they represent the kinds of things that he wants to communicate to judges in his courts. Él está representando el tipo de cosas que él quiere comunicar a sus jueces en las cortes. After all, if the king is going to say he has accomplished these sorts of things, Después de todo, si el rey va a poder decir que él ha logrado ese tipo de cosas, he wants to try to make sure that his officials are actually doing those kinds of things. él va a tratar también de hacer que sus oficiales estén de hecho haciendo este tipo de cosas. In that sense, a list like this is meant to give judicial wisdom. Y es por eso que una lista como esta se supone que debe dar sabiduría judicial. It's a list of wise rulings. Es una lista de por qué sus de edictos, Whether they were actual rulings or not, ya sea que hayan sido leyes o edictos o no, it has nothing to do with legislation or law. no tiene nada que ver con legislación o ley. Hammurabi is using a document like this to instruct the people that are under him. Hammurabi está usando un documento como este para ilustrar al pueblo o al pueblo debajo de él. We know that people used lists like this in the ancient world. Sabemos que las personas usaban, los pueblos usaban listas como estas en el mundo antiguo. The Mesopotamian people, Babylonians, Assyrians, loved making lists. Los de Mesopotamia, los babilonios, los asirios, les encantaba hacer listas. And they were lists for wisdom purposes. Y había listas para propósitos de sabiduría. We have a similar thing that we know very well in the Bible. Tenemos algo similar que conocemos muy bien en la Biblia. Think of the book of Proverbs. Piensa en el libro de Proverbios. From chapters 10 to 22, it is a list. De los capítulos 10 al 22 es una lista. A list of wisdom sayings. Una lista de dichos de sabiduría o sapienciales. And those wisdom sayings are to instruct, in this case, father to son. Y esta lista de dichos de sabiduría son para instruir de padre a hijo, To pass on wisdom to the next generation. para pasar la sabiduría a la próxima generación. That's a wisdom list. Esa es una lista de sabiduría. And so, in the ancient world, they made such lists for Proverbs as well. En el mundo antiguo hacían ese tipo de listas para proverbios también. Some of the earliest literature we have, going back almost to 3000 BC, Alguna de la literatura más antigua que tenemos, yendo casi hasta el 3000 antes de Cristo, are compiled lists of Proverbs. son listas compiladas de proverbios.
So they compiled lists to show their wisdom. Así que compilaban o recolectaban listas para mostrar su sabiduría. And that's how we can also read these lists of legal sayings. Y así es como podemos leer esta lista de dichos legales. As I've said, they're not legislation. Como dije, no son legislación. There is no statutory law attested in the ancient Near East. No hay una ley estatutaria en el Oriente cercano antiguo. They just didn't do law that way. Ellos no hacían la ley de esa manera. The courts didn't work that way. Las cortes no trabajaban, no The funcionaban de esa manera. judges did not work that way. Los jueces no funcionaban de esa manera. A judge judging a case would use custom and wisdom. Un juez juzgando un caso utilizaría la costumbre y sabiduría. He wouldn't look things up in a book from his law school days. No iba a ir a ver la ley de cosas escritas en un libro de sus días de estudiar la ley. Their culture worked differently than ours. Su cultura funcionaba diferente que la de nosotros. So there is nothing like legislation in the ancient world. Así que no hay nada como la legislación en el mundo antiguo. If that's true, Si eso es cierto, we cannot start analyzing Torah assuming it's legislation. no podemos empezar a analizar el Torah asumiendo que es legislación. We should put it in its cultural world. O debemos ponerlo en su mundo cultural. And we would start out then by thinking about it as wisdom. Y debemos empezar pensando en ella como sabiduría. We should not be surprised then when we get into Deuteronomy No debe sorprendernos entonces cuando lleguemos a Deuteronomio and find Moses referring to the Torah as wisdom. y encontramos a Moisés refiriéndose al Torah como sabiduría. We shouldn't be surprised when we're reading Proverbs No debemos sorprendernos cuando leamos Proverbios and find them referring to their wisdom as Torah. y vemos que ellos se refieren a su sabiduría como Torah. In fact, the word Torah in Hebrew De hecho, la palabra Torah en hebreo means instruction. significa instrucción. So why do we call it law? Entonces, ¿por qué le llamamos ley? Do you see how even by that translation we are already imposing ideas on it? Ya ven cómo aún con esa traducción ya estamos imponiéndole ideas a esto. Your mind swirling? La mente les está dando vueltas. See, we have to have this conversation before we can talk about the Ten Commandments Pues es que tenemos que tener esta conversación antes de poder hablar de los 10 mandamientos. because they're part of the Torah. Porque son parte del Torah. Isn't this fun? ¿No es divertido esto? So, these wisdom lists of legal sayings Así que estas listas de sabiduría, de dichos legales, were meant to describe what constituted justice. se suponía que deberían describir lo que constituía la justicia. What does justice look like? ¿Cómo se ve la justicia? Right? We talk about that all the time in our world. Siempre hablamos de esto en nuestro mundo. And we would love for our laws to always reflect justice. Y nos encantaría que nuestras leyes siempre reflejaran justicia. But we know that's not the case. Pero sabemos que no es el caso. We recognize that some of the laws in our land really don't bring about justice. Sabemos que algunas de las leyes en nuestra tierra realmente no traen justicia. So these texts are not about law, they're about justice. Así que estos textos no son acerca de ley, son acerca de justicia. And when the king has such a document inscribed, Y que cuando un rey tiene tal documento grabado, he wants to instruct the people and the judges about what justice would look like. él quiere instruir al pueblo y a los jueces de cómo se vería la justicia. It's a hypothetical. Es hipotético, It's ideal. es ideal. What would justice look like? ¿Cómo se vería la justicia? And of course, the king wants them to believe that those are his ideals. Y por supuesto el rey quiere que el pueblo piense que esos son sus ideales, So that both the people and the gods will be happy with him. para que tanto el pueblo como Dios estén contentos con él. So these documents are supposed to reflect legal wisdom that will enhance the reputation of the king. Así que estos documentos se supone que van a reflejar la sabiduría jurídica
que mejorará la reputación del rey. So you can see that we're trying to understand these documents in their ancient world context. Así que vamos a tratar de entender estos documentos en el contexto de su mundo antiguo. And that will serve as the basis for us to understand how Torah fits in. Y eso nos va a servir como la base para entender cómo cae en esto el Torah. So, Mesopotamian legal lists. Así que vamos a ver las listas jurídicas mesopotámicas. So they fit into this genre that we call list wisdom. Así que encaja en el género de lo que le llamamos lista sapiencial o de sabiduría. It's a genre that's well known in the ancient world. Es un género que es bastante bien conocido en el mundo antiguo. It's a genre that's represented in the Israelite writings in the Bible. Es un género que está representado en los israelitas en la Biblia. So that would be our starting point. Ese sería nuestro punto de inicio. Again, law is not our starting point. Una vez más, la ley no es nuestro punto de inicio. Legislation is not our starting La point. legislación no es nuestro punto de inicio. We're starting in the ancient world, not in the modern world. Estamos empezando en el mundo antiguo, no en el mundo moderno. My screen just went blank. Excuse Acaba de me. apagar mi pantalla. Ahí está. So we've got a genre now that we can work with. Así que tenemos un género ahora con el que podemos trabajar. It's an ancient genre and it's a biblical genre. Es un género bíblico y es un género antiguo. And we would describe this genre as being essentially aspective. Yo describiría este género como ser esencialmente de aspecto. Now, I don't know if that's a word, a description that you use very often. Y yo no sé si esta sería una palabra o un término que usan muy a menudo. Certainly, the English word is not one that we use very often. Ciertamente, en inglés no es algo que usamos muy seguido. I have to explain it to my English grad students as Tengo well. que explicárselo a mis estudiantes que se están graduados. So, what do I mean by aspective? Así que, ¿qué quiero decir con aspectivo, de aspecto? It means that this list gives us certain aspects of wisdom. Quiere decir que esta lista nos da ciertos aspectos de sabiduría. They give us examples. Nos da ejemplos, They give us illustrations. nos da ilustraciones. The opposite of aspective would be comprehensive. Lo contrario de aspecto sería comprensiva, o sea, inclusiva. So if a law code, a legislation, would be expected to be comprehensive, Así que si una legislación o de ley se supone que debe ser comprensiva, but none of these documents from the ancient world, including the Torah, are comprehensive. pero ninguno de estos documentos en el mundo antiguo, incluyendo el Torá, son comprensivos. So aspective means it's capturing certain aspects of the wisdom. Así que de aspecto significa que está captando ciertos aspectos de sabiduría. Again, you can understand this in part by thinking about the book of Proverbs. Una vez más podemos entender esto en parte entendiendo el libro de Proverbios. Clearly, the book of Proverbs is aspective, Claramente el libro de Proverbios es aspectivo, de aspectos. right? The book only gives us examples of wisdom. El libro solamente nos da ejemplos de sabiduría. You could not possibly have every aspect of wisdom represented there. No podrías claramente tener todos los ejemplos de sabiduría ahí. If you're going to try to express wisdom in a certain area, Si vas a tratar de expresar la sabiduría en cierta área, all you can do is give examples. todo lo que puedes hacer es dar ejemplos. And we see that in the book of Proverbs. Y vemos eso en el libro de Proverbios. And when people read Proverbs, they're supposed to learn wisdom. Y cuando la gente lee Proverbios, se supone que deben aprender sabiduría. And if they gain that wisdom, Y si ganan esa sabiduría, that will help them put that wisdom to use in areas that are not addressed. eso les va a ayudar a poner en uso, en práctica, esa sabiduría en áreas que no están ahí reflejadas. So you see what aspective means. Así que entiende lo que quiere decir aspectivo de aspectos. Think about if you were taking an art appreciation class, Por ejemplo, piensa si estuvieras tomando una clase de apreciación de arte. and the professor walks in the first day, Y el profesor llega el primer día and he looks you all in the eye, y los voltea a ver a todos a los ojos. and he says, "Students, Y les dice, estudiantes,
What is art? ¿Qué es el arte? And then pauses, Y luego hace una pausa. and your brain's going crazy. Y tu cerebro se está volviendo loco. What do you mean, what is art? ¿Qué quiere decir con qué es el arte? Doesn't everybody have different opinions about that? ¿Que no tiene todo el mundo diferente opinión acerca del arte? And so we would start asking you, what are some examples of art? Hasta que empezamos a preguntarte cuáles son algunos de los ejemplos del arte. And people would start mentioning the classics, Rembrandt Y la gente va a empezar a mencionar los clásicos, Rembrandt y otros. and the Y los Impressionists impresionistas. and the Y Cubists los cubistas. and the people who just throw paint cans on the canvas Y la gente que nomás tira latas de pintura sobre un lienzo. and the people who do performance art. Y la gente que hace arte de actuación. And you'd be writing all these things on the board. Y vas a estar escribiendo todas estas cosas en el pizarrón. And then you draw a circle around it. Y luego le haces un círculo alrededor. You'd say, this is art. Y dices, este es el arte. Not comprehensive, No es comprensivo, it's aspective. es aspectivo, aspectos. Got the idea? ¿Entienden la idea? And that's how wisdom lists are. Y así es como son las listas de sabiduría. So, this list wisdom in Mesopotamia. Así que esta lista de sabiduría en Mesopotamia, As I mentioned already, it includes Proverbs, como dije ya anteriormente, It incluye includes- proverbios, it includes medical texts. incluye textos médicos. So they have texts that are whole lists of symptoms and diagnoses. Así que tenemos una lista de síntomas y de diagnósticos. We have medical reference books like that today. Tenemos libros de referencia médica como esos hoy. And we have the internet. Y tenemos el internet. Symptoms, diagnoses, Síntomas, treatments, diagnósticos, tratamientos, lists. listas. And those lists reflect wisdom. Y esas listas reflejan sabiduría. Of course, in the ancient world, they have it for divination also. También en el mundo antiguo las tienen para la adivinación. All sorts of observations, and then what they portended. En todo tipo de observaciones y qué es lo que se pretendía, lo que mostraban. To them, that's how wisdom was turned into text. Para ellos es como la sabiduría era creada en libros, en textos, perdón. So, aspective lists are Así- used Que las listas de aspectos son usadas to give examples of what justice would look like. para dar ejemplos de cómo se vería la justicia. That's what we're saying about this Hammurabi stele. Es lo que estamos diciendo acerca de esta escritura de Hammurabi. Here are examples of what justice would look like, Aquí hay ejemplos de cómo se vería la justicia. and that's primarily to equip the practitioners, the judges, Y eso es primeramente para equipar a los que llevan a la práctica, but also to broadcast wisdom to the people. pero también para transmitir la sabiduría al pueblo. Such lists circumscribe and describe. Este tipo de listas circunscriben y describen, They do not legislate. no legislan. Now, I'm going through all of this Ahora estoy pasando por todo esto, because there's every reason to think that the Torah is going to fit into this genre. porque hay todo tipo de razones para pensar que el Torah cae dentro de este género. Again, our default comes from the ancient world, not the modern world. Una vez más, la base, el default, viene del mundo antiguo, no del moderno. So now we should be looking at the Torah as a list of legal sayings. Así que ahora debiéramos estar viendo el Torah como una lista de dichos de sabiduría. It's clearly aspective Es claramente de aspectos, because it's clearly not comprehensive. porque claramente no es comprensiva. And if it reflects wisdom instead of legislation, Y si se refiere a la sabiduría en vez de la legislación, we're going to read it differently. vamos a leerlo de manera diferente. We're no longer going to look in the book of Leviticus and say, is this law for me? Ya no vamos a ver el libro de Levítico y vamos a decir, esta es la ley para mí. It wasn't even law for them. Ni siquiera era ley para ellos. It's certainly not law for us. Ciertamente no es ley para nosotros. So you can see that this has significant implications. Así que puedes ver que eso tiene implicaciones significativas. So here's a paragraph that tries to gather this together.
I'll Así let que you hay just aquí un párrafo que trata de poner todo esto junto. Voy a leerlo. Las listas de ejemplos se utilizaban para circunscribir la sabiduría relacionada con un ámbito concreto, con el resultado de que los profesionales podían entender los conceptos y aplicarlos a su trabajo. En el ámbito jurídico, estos documentos no eran ni documentos legislativos que dictaban la moralidad ni las normas de un sistema social. Emitían la sabiduría del rey sobre cómo debía ser la justicia. And I believe you have that on your handouts. Y creo que ustedes tienen eso en sus documentos. So let's highlight a couple of the important points here. Vamos a recalcar un par de puntos importantes aquí. First of all, they're lists. Primero que nada, son listas. Second of all, they're examples. Segundo, son ejemplos. Thirdly, they circumscribe. En tercer lugar, circunscriben. Fourthly, they are wisdom. En cuarto lugar, son sabiduría. They are focused on the practitioners. Están enfocados a los que hacen la práctica. They are meant to give understanding of larger concepts. Se supone que deben dar el entendimiento de conceptos más grandes. They are not law or legislation. No son ley o legislación. They are not trying to delineate a morality. No están tratando de delinear Morality. la moralidad. And sometimes we think of the biblical Ten Commandments as if they are moral in nature. Y a veces tratamos de pensar en los 10 mandamientos como que son morales por naturaleza. We have to rethink. Tenemos que pensar esto otra vez. These are not a social system's rules. Estas no son un grupo de leyes sociales. Wisdom Sabiduría from the king del rey about what justice would look like acerca de cómo se vería la justicia in an ideal world. en un mundo ideal. Now we're going to stop here for a break. Así que vamos a detenernos aquí para un descanso. We've laid an important foundation Pero pusimos un cimiento muy importante. that's going to give us a path forward to try to think about Torah. Nos va a dar un camino hacia adelante para poder entender o pensar en el Torah. And so in the next segment after the break, Así que en el próximo segmento, después del descanso, after we get some of your questions, después de que recibamos algunas de sus preguntas, then we'll start talking about the implications of this for the Old Testament Torah. vamos a hablar acerca de las implicaciones de eso para el Torah del Nuevo Testamento.